El cachorro de lobo se estaba ahogando en el helado arroyo de la montaña. Su pequeño cuerpo se tambaleaba en las turbulentas aguas, con el pelaje gris pegado a sus frágiles huesos y los ojos amarillos muy abiertos por el terror. El viento Chinook de finales de marzo había transformado el tranquilo arroyo de Montana en una bestia rugiente. En menos de una hora, la nieve derretida caía en cascada por las montañas, convirtiendo el agua cristalina en un torrente fangoso que no mostraba piedad. En la orilla rocosa de arriba, la manada de lobos aullaba, un sonido que resonaba en el desierto como un canto fúnebre. Sus gritos eran frenéticos, desesperados, impotentes. El enorme macho alfa de espalda plateada caminaba de un lado a otro por el borde, con sus poderosos músculos tensos. Pero ni siquiera él podía entrar en esa corriente mortal. Pero alguien observaba a través del objetivo de una cámara. Una mujer que una vez había intentado salvar algo y había fracasado estrepitosamente. Una mujer que tenía sus propias razones para dejar que la muerte ocurriera hoy. Sin embargo, cuando la cabeza del cachorro de lobo desapareció bajo la superficie por tercera vez, algo dentro de ella se rompió. Si crees que la redención llega en los momentos más inesperados, sigue con esta historia, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Sarah Mae Whitlock tenía 28 años y vivía como un fantasma. La remota cabaña encaramada en lo alto de las montañas rocosas se había convertido en su prisión y su santuario. Durante 87 días no había hablado con otro ser humano. El aislamiento le convenía. La gente hacía preguntas. La gente la juzgaba. La gente recordaba lo que había hecho 3 años atrás. Su cuenta bancaria mostraba $387. En 30 días, el banco ejecutaría la hipoteca de la cabaña, una deuda de $45,000 heredada de las últimas facturas médicas de su madre. El Leonard Whitlock había fallecido hacía 6 meses en una residencia para enfermos de Alzheimer. Su aguda mente se había reducido a fragmentos. Los ahorros de toda su vida, $300,000, se habían evaporado en el sistema sanitario estadounidense. Sarah ahora fotografiaba lobos, un trabajo freelance que apenas le daba para pagar el café y la gasolina. Le temblaban las manos cuando sostenía la cámara. Estrés postraumático que nunca desapareció del todo, pero se obligaba a concentrarse a través del objetivo. Documentar, observar, nunca interferir. Esa era su regla ahora, la regla que había adoptado después de que todo se derrumbara. Hace 3 años, Sarah era una estrella en ascenso en la rehabilitación de la fauna silvestre. Recién salida de su máster, trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales y aparecía en revistas de fauna silvestre. Entonces recibió una llamada sobre un oso negro herido atropellado por un vehículo. Llegó al lugar, evaluó la situación e hizo sus cálculos. El oso necesitaba ser trasladado de inmediato. Lo sedó según el protocolo, lo subió al vehículo de transporte, pero algo salió mal. El oso se despertó antes de tiempo, entró en pánico y se debatió contra las correas. El vehículo se estrelló. Cuando Sarah recuperó la conciencia 2 minutos después, el oso estaba muerto, había sangre por todas partes, y su colega Marcus estaba de pie junto a ella con una mirada acusadora. «Lo has matado», le dijo. «Lo has sedado mal». La investigación la exoneró legalmente, pero Marcus filtró la historia a los medios de comunicación. El video se hizo viral. 2 millones de visitas de Sarah Whitlock, la experta en fauna silvestre, que mató al animal que se suponía que debía salvar. Los comentarios estaban llenos de odio. Recibió amenazas de muerte en su buzón de correo electrónico. Su marido la abandonó, incapaz de soportar el escrutinio. «Te importan más los animales que las personas», le dijo James, «más que yo». Perdió su trabajo, su matrimonio, su reputación. La comunidad de rehabilitación de fauna silvestre la incluyó en su lista negra. La depresión se apoderó de ella. Ahora vivía en la cabaña de su madre fallecida con el fantasma de Eleanor y las deudas de Eleanor. El diario que había encontrado la semana pasada seguía sin abrir en la mesa de la cocina, demasiado doloroso para leer los últimos pensamientos de su madre.
El mensaje de voz que Eleanor le dejó el día antes de morir seguía sin escucharse. Sarah no se atrevía a darle al play en «Estoy orgullosa de ti, cariño». Esa mañana había vuelto a encontrarse mal. Achacaba las náuseas a la ansiedad y a la comida en mal estado. La prueba de embarazo que había en la papelera del baño mostraba 2 rayas rosas, pero Sarah no la había mirado de cerca. No podía mirar. Otro fracaso al que no estaba preparada para enfrentarse. Había cargado su equipo fotográfico al amanecer, había caminado hasta su punto de observación habitual y se había instalado para fotografiar la manada de lobos que llevaba documentando durante 3 semanas. No esperaba ver morir a uno de ellos hoy. El 15 de marzo se cumplían 3 años desde que murió el oso. Sarah se despertó a las 5:30 con el aniversario pesando sobre su pecho como una losa. Preparó café instantáneo con agua calentada en la cocina de propano y desayunó una barrita de cereales rancia. Comprobó su cuenta bancaria en el móvil, $387. Ayer había gastado $13 en provisiones en la tienda general, a 20 metros de la montaña. El cajero no la había mirado a los ojos. Todo el mundo en el pueblo sabía quién era ella. El calendario de la pared indicaba que faltaban 29 días para la ejecución hipotecaria. Podría vender su equipo fotográfico, lo último de valor que le quedaba, pero eso significaría renunciar al único trabajo que le quedaba. Sarah lo había considerado. Últimamente había considerado muchos finales. La semana pasada, de pie al borde del acantilado detrás de la cabaña, había mirado las rocas que había debajo y había pensado en lo fácil que sería. Un paso, solo un paso, y toda la culpa desaparecería. Pero entonces había oído a los lobos aullar en la distancia y algo la había hecho darse la vuelta, volver a la cabaña y prometerse a sí misma. Un día más. La voz de su madre resonaba en su memoria. Un día más, Sarah. Solo uno más. Sarah metió su equipo fotográfico en la mochila. 2 cuerpos de cámara, 3 objetivos, baterías de repuesto. El equipo valía unos $8,000 si encontraba un comprador. No era suficiente para salvar la cabaña, pero sí para irse a otro lugar. Empezar de nuevo, excepto que ya había intentado huir. La geografía no podía superar la vergüenza. Caminó por el sendero familiar hasta su punto de observación, un afloramiento rocoso con vistas al valle donde se encontraba la madriguera de la manada de lobos. Una subida de 40 minutos a través de un bosque de pinos aún cubierto de nieve. Su aliento formaba nubes en el aire frío. La primavera en Montana significaba temperaturas que rondaban los 20 grados al amanecer. La manada ya estaba activa cuando llegó. Los contó a través de su teleobjetivo. 6 adultos y 3 cachorros, de casi 5 meses de edad. El macho alfa era inconfundible, un enorme lobo gris con 3 cicatrices paralelas en la cara. Sarah lo había apodado Scarface en sus notas, aunque intentaba no ponerles nombre. Ponerles nombre significaba apego. El apego significaba dolor. La compañera del alfa compañera del macho alfa vigilaba a los 3 cachorros. Sarah llevaba 3 semanas documentando esta manada, fascinada por su inusual tolerancia hacia su presencia. La mayoría de los lobos huían del olor humano. Estos parecían casi cómodos con su puesto de observación. Había capturado hermosas fotografías, imágenes que podrían venderse por buen dinero si se atreviera a enviarlas a las revistas. Pero eso significaría volver a entrar en el mundo que la había destruido. Un cachorro en particular le llamaba la atención repetidamente, el más pequeño de la camada, con un pelaje gris y una distintiva marca blanca en el pecho. Sus ojos amarillos aún no habían dejado de ser completamente azules. Tenía una pequeña cicatriz en la oreja izquierda que lo hacía fácil de identificar. Este cachorro se acercaba más a la posición de Sarah que sus hermanos, más curioso, más atrevido. Ella lo había llamado en privado Scout, aunque se odiaba a sí misma por ello. Entonces, el tiempo cambió. Un cálido viento chinook bajó de las montañas, repentino y feroz. Sarah sintió que la temperatura subía 20 degrees en menos de una hora. Ya había visto esto antes. Los vientos chinook podían derretir la nieve acumulada a una velocidad aterradora. El suave arroyo que había debajo comenzó a crecer.
La manada necesitaba cruzar para llegar a sus terrenos de caza. El final del invierno significaba escasez de comida. Tenían que cazar. El macho alfa se acercó a la orilla del agua y probó la profundidad con una pata. Sarah observó a través de su lente cómo retrocedía, evaluando la situación. Demasiado arriesgado. Se dio la vuelta y comenzó a guiar a la manada río arriba hacia un punto de cruce más seguro. Se suponía que los cachorros debían seguir en el centro de la manada, protegidos por los adultos por todos lados. Pero Scout se había quedado atrás, con el hocico pegado al suelo, investigando algún olor. Cuando levantó la vista, la manada estaba a 30 metros de distancia. Tensó el dedo sobre el obturador de la cámara mientras observaba cómo Scout tomaba su decisión. El cachorro se armó de valor y saltó hacia las rocas que salpicaban el ahora torrencial arroyo. Su pequeño cuerpo cruzó con éxito el primer hueco, pero la segunda roca estaba cubierta de hielo. Sus patas resbalaron. Scout cayó al agua con un chapoteo que Sarah oyó incluso desde su posición. La corriente lo atrapó inmediatamente, arrastrándolo río abajo. Su cabeza se sumergió. La manada estalló en alarma. La hembra alfa corrió hacia atrás aullando. Otros lobos corrieron por la orilla, pero ninguno se metió en el agua. Scarface intentó adentrarse, pero la fuerza de la corriente lo empujó hacia atrás. Solo podían observar cómo Scout luchaba, con su pequeña cabeza apareciendo y desapareciendo bajo la superficie agitada. La cámara de Sarah lo capturó todo. Le temblaban las manos. Sabía lo que podía hacer un agua tan fría. 5 minutos, quizás 7 para un humano, menos para un cachorro de lobo. A través de su objetivo, los ojos amarillos de Scout encontraron los de ella durante un terrible instante. Pareció haber un destello de reconocimiento entre ellos. Entonces, su cabeza se sumergió por tercera vez. La formación de Sarah le gritaba advertencias. Nunca interfieras, lo empeorarás. Recuerda lo que pasó la última vez. Pero la voz de Eleanor se hizo más fuerte. Cuando caes, descubres quién eres realmente. Maldita sea, susurró Sarah, y luego más alto. Maldita sea. Tiró la cámara a un lado. Esta cayó boca arriba en la nieve, aún grabando, y empezó a correr hacia el agua. Sarah llegó a la orilla en menos de 30 segundos, con la respiración entrecortada por la carrera cuesta abajo. 40 metros separaban su posición del lugar donde Scout luchaba contra la corriente. El agua se movía a aproximadamente 24 kilómetros, arrastrando escombros, troncos, trozos de hielo y ramas rotas. La orilla era rocosa, resbaladiza por el hielo y las salpicaduras. Su entrenamiento en vida silvestre se activó a pesar de 3 años de inactividad. Calculó el ángulo de entrada, evaluó los vectores de la corriente e identificó posibles puntos de apoyo río abajo. A Scout le quedaban tal vez 3 minutos, 4 como máximo. El agua fría mataba rápido. Conocía las estadísticas. Las había memorizado años atrás, cuando aún eran importantes para su carrera. La manada la había visto correr. Scarface se colocó entre Sarah y los otros lobos, pero no atacó. Su rostro marcado por cicatrices seguía sus movimientos con una inteligencia inquietante. La hembra alfa caminaba por la orilla río abajo, con aullidos desesperados que atravesaban el rugido del agua. Sarah se quitó la pesada chaqueta exterior, ya que el peso en el agua significaba la muerte. Se quedó con la capa base de lana y los pantalones impermeables, y sus dedos buscaron a tientas la cuerda de su mochila. 15 metros de cuerda de escalada. Ató un extremo a su cinturón y el otro a un grueso tronco de pino. No había tiempo para más preparativos, ni para pensar en lo que estaba haciendo. Scarface avanzó 3 pasos hacia ella. Sarah se quedó paralizada, con la mano en la cuerda. El protocolo con los lobos volvió a su mente. Nunca mirar a los ojos, nunca desafiar. Mantuvo la mirada baja, con un lenguaje corporal sumiso. No era una amenaza. Intentaba ayudar. Scarface se detuvo, no retrocedió, pero tampoco avanzó más. Esos ojos amarillos la estudiaban con algo que parecía casi comprensión. No soy tu enemiga, susurró Sarah, sin saber si se lo decía al lobo o a sí misma.
La cabeza de Scout volvió a sumergirse río abajo. No había tiempo. Sarah miró el agua revuelta. Hace 3 años había dudado. Había hecho cálculos. Había revisado 2 veces los protocolos, preocupada por hacerlo mal. Y el oso había muerto mientras ella dudaba. Hoy no, dijo. Respiró hondo, exhaló lentamente y entró en el arroyo. El frío la golpeó como un golpe físico. El agua helada le cubrió los pies, las piernas y la cintura mientras esperaba. La respuesta inmediata de su cuerpo fue jadear, hiperventilar, pero el entrenamiento se impuso al instinto. Cuenta hasta 4 al inspirar. Cuenta hasta 4 al expirar. Controla la respiración o los vientos fríos. Su pecho se contrajo, su ritmo cardíaco se disparó. Lo sentía latir con fuerza contra sus costillas. 150, tal vez más. La corriente la arrastró en cuanto salió de las aguas poco profundas. Sarah se dejó llevar, colocando su cuerpo en diagonal a la corriente. No luchar directamente contra la corriente. Imposible. Aprovechar su fuerza. Apuntar al punto de intersección donde llevaría al explorador. 25 yardas. Podía conseguirlo. El agua estaba turbia por el limo. Visibilidad nula bajo la superficie. Nadó con brazadas fuertes y eficaces. La memoria muscular de la formación para la certificación que había completado hacía mucho tiempo. Llevaba 90 segundos en el agua y su temperatura corporal ya estaba bajando. Lo notaba en los dedos, que se movían más lentamente, con más torpeza. Un enorme trozo de hielo se materializó delante de ella. No había tiempo para evitarlo. Sarah se preparó para el impacto. El hielo le golpeó el hombro, haciéndola girar en la corriente. El dolor le recorrió el brazo. La cuerda que le rodeaba la cintura se tensó, tirando de ella hacia atrás. Por un momento, no supo dónde le estaban arriba y abajo. Entonces, su cabeza salió a la superficie, se reorientó y volvió a nadar. Scout estaba 15 yardas por delante, apenas visible. Su pequeña cabeza apareció sobre el agua y luego desapareció. Extendió una pata delantera. El instinto de ahogarse, agarrarse a cualquier cosa, pero no había nada a lo que agarrarse. Las piernas de Sarah se movían ahora más lentamente. 2 minutos en agua tan fría. Los datos médicos pasaron por su mente. La temperatura corporal bajaba 1 grado cada 3 minutos. Comenzaba la confusión mental. Empezaban los calambres musculares. Su visión se redujo en los bordes. Hipotermia temprana. Conocía los síntomas. Los estaba viviendo. 10 metros, 5 metros. Su mano se extendió y agarró a Scout por el cuello. El cachorro entró en pánico inmediatamente, arañándole el antebrazo con las garras. 4 cortes profundos, la sangre brotó y desapareció en el agua. El dolor era agudo, pero lejano, procesado a través del frío entumecedor. Sarah no lo soltó. Tiró de Scout hacia su pecho. El cachorro luchó, el instinto le decía que escapara. Pero entonces sus ojos amarillos se encontraron con los de Sarah. Sus pupilas se dilataron. Su cuerpo se quedó repentinamente, extrañamente quieto. No era el comportamiento normal de un lobo con los humanos. Era reconocimiento. «Te tengo», jadeó Sarah. «Te tengo». Scout dejó de luchar, su pequeño cuerpo presionado contra el de ella. Sarah sintió algo envuelto alrededor de su pata trasera izquierda, algún tipo de tela, incrustada en el pelaje, un pañuelo rojo descolorido. El estampado le resultaba familiar, pero no había tiempo para examinarlo. Se giró hacia la orilla. Scout se aferró a su pecho. La corriente los empujó inmediatamente río abajo. La cuerda alcanzó su máxima extensión, a 15 metros de la orilla, pero a 24 metros río abajo de donde ella había entrado. La manada la seguía por la orilla. Entonces, la pierna de Sarah se enganchó en algo bajo el agua. Una rama sumergida. Se dio cuenta demasiado tarde. Se enganchó detrás de su rodilla y tiró de ella. Se hundió. Scout se le escapó de las manos. Bajo el agua era un caos. Agua marrón. Sin luz, sin aire. Pataleó frenéticamente. 15 segundos sumergida. Le ardían los pulmones.
Volvió a patalear y sintió que la rama se soltaba. Sarah salió a la superficie, jadeando, ahogándose con el agua del arroyo. Scout estaba a 3 metros de distancia, a la deriva, hundiéndose de nuevo. Se zambulló hacia adelante con las últimas fuerzas que le quedaban. Su mano se cerró alrededor de la cola de Scout. Lo tiró hacia atrás, sintiendo cómo sus pequeñas garras se aferraban para agarrarse. Él trepó por su brazo hasta su espalda y se aferró a sus hombros. El peso hacía casi imposible nadar, pero al menos estaban juntos. 4 minutos en el agua, tal vez 5. Los pensamientos de Sarah se ralentizaron, se fragmentaron. La niebla mental de la hipotermia descendió. Sus patadas se debilitaron. La orilla parecía imposiblemente lejana. La corriente estaba ganando. «Vamos», balbuceó. «Vamos, Eleanor, ayúdame». Miró hacia arriba a través de su visión borrosa. Scarface caminaba de un lado a otro por la orilla, concentrado por completo en ella y en Scout. No había señales de agresividad, solo una intensa concentración. Los otros lobos se reunieron a su alrededor. No se preparaban para atacar. Esperaban, con esperanza. Sarah vio una gran roca en aguas menos profundas, a 2,5 metros de la orilla. Última oportunidad. Se dirigió hacia ella, aprovechando la corriente y la tensión de la cuerda. Extendió la mano. Los dedos resbalaron sobre el musgo. La otra mano se agarró. Ambas se aferraron a la roca. La corriente intentó arrastrarla, pero Sarah se mantuvo firme. Con la mano por encima, tiró de ellos hacia la orilla. Las garras de Scout se clavaron en su espalda. T2 te uino pie. La orilla era rocosa y helada. Empujó primero a Scout hacia tierra firme y luego se arrastró tras él. Sarah se desplomó boca abajo en la nieve, vomitando agua, con el cuerpo temblando violentamente. 5 minutos y 40 segundos en agua tan fría. Había sobrevivido. Ambos habían sobrevivido, pero ella no podía ponerse de pie, no podía moverse, y Scarface se acercaba a ella. Sarah yacía en el suelo helado, con todos los músculos de su cuerpo convulsionando. La hipotermia había avanzado más allá de las primeras etapas. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente. Lo sabía clínicamente, incluso mientras su mente luchaba por formar pensamientos coherentes. Ahora su habla sería confusa. Había perdido la coordinación. Tenía tal vez 10 minutos antes de perder el conocimiento, tal vez menos. Scout se alejó tambaleando de ella, sacudiéndose el agua de su pelaje gris. Estaba desorientado, pero vivo, su pequeño pecho se agitaba con esfuerzo. Sarah lo observaba a través de su visión borrosa, incapaz de hacer más que respirar. La hembra alfa se apresuró hacia adelante, ignorando completamente a Sarah. La concentración de la madre loba era absoluta, singular. Llegó hasta Scout y comenzó a olfatearlo frenéticamente, pasando su nariz por cada centímetro de su pequeño cuerpo. Su lengua lamió su cara, sus orejas, comprobando si tenía heridas. Unos gemidos bajos escaparon de su garganta, una vocalización de alivio que sonaba casi humana en su emoción. Scout respondió, acariciando con el hocico a su madre. Ella examinó el pañuelo que aún envolvía su pata, lo olfateó con cuidado y luego volvió a centrar su atención en su cachorro. Su lenguaje corporal no mostraba agresividad hacia Sarah, solo una desesperada preocupación maternal que había sido respondida. Sarah intentó arrastrarse hacia atrás, alejándose de la orilla del agua. Sus brazos no podían sostener su peso. Cayó de lado en la nieve y no pudo levantarse. Su visión se oscureció por los bordes. Conocía ese síntoma, hipotermia grave. El cuerpo da prioridad a los órganos vitales y apaga las extremidades. Necesitaba calor, necesitaba refugio. La cabaña estaba a 1,5 kilómetros de distancia, pero bien podrían ser 100. «Vete», susurró Sarah, con una voz apenas audible. «Llévate a tu bebé, solo quería ayudar». Scarface dio un paso adelante. El enorme macho alfa estaba a 4,5 metros de distancia. Sarah lo había visto a través del objetivo de su cámara docenas de veces durante las últimas 3 semanas, pero la distancia hacía que todo pareciera abstracto. De cerca era aterrador.
60 kilos de músculos e instinto depredador. La altura de sus hombros le llegaba a ella a la cintura. Las 3 cicatrices paralelas que le cruzaban la cara parecían haber sido talladas con algo afilado. Garras o perdigones, una vieja herida que había cicatrizado mal, seguramente causada por un humano. Sus ojos amarillos tenían una inteligencia que la inquietaba. No era la mirada vacía de un animal sin mente. Era evaluación, juicio, decisión. Todos los instintos de supervivencia de Sarah le gritaban que corriera, pero su cuerpo no le obedecía. Y huir de los lobos era un suicidio de todos modos. Nunca corras, nunca muestres miedo. Ella enseñaba estas reglas a los rehabilitadores novatos cuando tenía una carrera. Scarface se acercó. 3 metros, 2,5 metros, metro y medio. Sarah ahora podía olerlo. Pelo mojado, almizcle, el olor salvaje de algo que nunca había sido domesticado. Podía oír su respiración, constante y controlada. La suya era entrecortada, presa del pánico, a pesar de sus intentos por controlarla. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. A pesar de que la hipotermia ralentizaba todo lo demás, Sarah se obligó a sentarse, con la cabeza gacha, en una postura sumisa en el lenguaje de los lobos. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba, sin armas, sin amenazas. Su voz temblaba cuando habló, en parte por el frío, en parte por el terror. Sé que no confías en nosotros. No te culpo. Mantuvo la mirada baja, sin cruzar la mirada con él. Los humanos te hicieron daño. Esa cicatriz te la hizo uno de los nuestros, ¿verdad? Scarface la rodeó lentamente. Comportamiento depredador, evaluando a su presa. Los músculos de Sarah se tensaron involuntariamente. Cada fibra de su ser quería huir, luchar, hacer algo, pero se mantuvo quieta. La confianza por encima del miedo. Era todo lo que le quedaba. Se detuvo en su brazo herido, donde las garras de Scout le habían desgarrado la piel. 4 cortes profundos que aún sangraban lentamente. La nariz de Scarface se acercó a pocos centímetros de las heridas. Olfateó la sangre. Sarah contuvo la respiración. Un mordisco y todo habría terminado. Solo uno. Se acercó a su cara, esos rasgos marcados por cicatrices a pocos centímetros de los suyos. Ahora podía ver los detalles de sus cicatrices. 3 líneas paralelas perfectas, como si algo le hubiera atravesado el hocico. Su aliento era cálido contra su piel helada. La miró directamente a los ojos. Un desafío en la comunicación de los lobos. Sarah mantuvo su postura sumisa. No le miró a los ojos. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. 30 segundos de tensión insoportable. Su mente hipotérmica luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Estaba decidiendo si matarla? ¿Decidiendo si era de la manada o una presa? Entonces Scarface se acercó a Scout. Olfateó el pañuelo que envolvía la pata del cachorro. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. La posición de su cola cambió. Sarah reconoció el comportamiento por sus estudios. Una respuesta de reconocimiento. Pero, ¿reconocimiento de qué? La tela. El olor. Scarface emitió un suave gruñido. Comunicación. La hembra alfa respondió inmediatamente, acercando a Scout a Sarah. No alejándolo, acercándolo. La mente helada de Sarah intentó procesar este comportamiento imposible. Los lobos estaban acercando al cachorro a la humana que acababa de tocarlo. Esto violaba todo lo que ella sabía sobre los instintos protectores de los lobos. A menos que estuvieran tratando de mostrarle algo. A menos que esto significara algo que ella no podía comprender a través de la niebla hipotérmica. Se concentró en el pañuelo con dificultad. Tejido rojo descolorido por el clima y el tiempo. Un patrón de montañas y flores silvestres. Conocía ese patrón. Lo había visto antes en alguna parte. En la cabaña de su madre, en el armario de Eleanor. Su madre solía llevar pañuelos como este atados constantemente al pelo o al cuello. Sarah tenía fotografías de Eleanor con este mismo patrón. «Es el pañuelo de mi madre», dijo Sarah, arrastrando las palabras. «¿Pero cómo? Eleanor había muerto hacía 6 meses. Nunca había venido a esta zona en sus últimos años.
demasiado debilitada por el Alzheimer. Entonces, ¿cómo es que un cachorro de lobo tenía el pañuelo de Eleanor atado a la pata? A menos que llevara allí años, a menos que Eleanor hubiera estado allí mucho antes de que Sarah lo supiera. Antes de que Sarah pudiera procesar más información, un sonido atravesó el aire de la montaña. Un disparo agudo e inconfundible. La manada reaccionó al instante, girando las orejas hacia el sonido y tensando los cuerpos. Un segundo disparo siguió más cerca. Esta vez, Sarah reconoció el sonido. Un rifle de caza de alta potencia. Alguien se acercaba. La actitud de Scarface cambió por completo. La evaluación contemplativa desapareció, sustituida por un modo de protección alfa puro. Se colocó entre su manada y la dirección de los disparos. Los otros lobos se movieron detrás de él, formando filas. La madre de Scout acercó al cachorro a ella. Una figura emergió de entre los árboles a unos 50 metros cuesta arriba. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido y marcado por más dolor que por la edad. Llevaba un rifle listo para disparar y vestía un pesado equipo de caza de invierno. Sus ojos estaban atormentados, incluso desde esa distancia. Era alguien que había perdido algo fundamental y nunca lo había recuperado. El hombre se detuvo cuando vio la escena que se desarrollaba abajo. Una mujer yacía en el suelo, rodeada de lobos. Levantó el rifle y apuntó a Scarface. «¡Aléjate de ella!», gritó. «Señora, no se mueva. Voy a sacarla de ahí». El pánico de Sarah atravesó la niebla hipotérmica. No dispare. Intentó ponerse de pie, cayó inmediatamente, agitó los brazos, un gesto tonto con los lobos tan cerca. Pero la desesperación se impuso al juicio. El hombre no bajó el arma. «No lo entiendes», gritó el hombre. «Son animales peligrosos. Están esperando a que te debilites. Lo he visto antes. No me están atacando. Lo harán. Es la manada que mató mi ganado. 12 ovejas. Me costó todo». Su voz transmitía un dolor crudo. «Llevo semanas siguiéndoles la pista. Hoy se acaba». Sarah reconoció entonces la trampa. La manada de lobos cazadores. Ella en medio. Esto acabaría en sangre a menos que pudiera impedirlo. «No entiendes lo que está pasando aquí». Lo intentó de nuevo, con palabras densas y torpes. «Entiendo perfectamente. Esos animales me lo han quitado todo». El hombre empezó a bajar por la pendiente, con el rifle apuntando a Scarface. «Mi granja, mi familia, todo». Scarface se colocó directamente entre el humano que se acercaba y Sarah, sin prepararse para atacar, protegiéndola. Sarah lo vio claramente, incluso a pesar de su conciencia cada vez más débil. El lobo la estaba protegiendo. El cazador lo malinterpretó por completo. «Mira, está a punto de atacar. He visto este comportamiento. No voy a dejar que te mate a ti también». La distancia se acortó de 40 yardas, 30. Sarah sabía que tenía segundos para detener esto. Se puso de pie con gran esfuerzo, solo con la fuerza de su voluntad. Sus piernas no la sostenían. Se tambaleaba peligrosamente, pero apenas se mantenía en pie. «Tendrás que dispararme a mí», dijo Sarah, colocándose entre el rifle y los lobos. El hombre se detuvo, sorprendido. «¿Estás loca?» «Quizás, pero no salvé a ese cachorro para que tú lo mataras». «¿Salvarlo? ¿Tú?». El hombre miró a Scout, la ropa empapada de Sarah y su brazo sangrante. Entonces lo comprendió. «Te metiste en el agua. Se estaba ahogando. Tenía que hacerlo. Arriesgaste tu vida por un lobo». La voz del hombre denotaba incredulidad. «Sí». Se quedaron paralizados. 3 partes en un enfrentamiento imposible. Sarah se tambaleaba, apenas consciente. El cazador con su rifle. Los lobos observando, esperando. Scout gimió detrás de su madre. La visión de Sarah se oscurecía por los bordes. Estaba perdiendo el conocimiento. Iba a caer. Iba a... Su mente se aferró a algo, a un recuerdo. Una semana antes, sentada junto al fuego, leyendo el diario de Eleanor. Las entradas de febrero de 1985. «Hoy encontré a un hombre». Eleanor había escrito con su cuidadosa letra cerca de Copper Creek. Ataque de osos, se llamaba Garrett algo.
heridas profundas. Pensé que moriría. Más entradas. Lo llevé a la cabaña. Usé mi pañuelo rojo para detener el sangrado de su pierna. Sobrevivió. Le dije que la vida era más larga que su peor día. La mente hipotérmica de Sarah estableció conexiones lentamente, pero las estableció. Eleanor salvó a un hombre llamado Garrett en 1985. Le dio su pañuelo. Eso fue hace 40 años. ¿Podría ser el mismo hombre? Mi madre, dijo Sarah, con las palabras ahora muy arrastradas. El Eleanor Whitlock. Salvó a alguien cerca de aquí. 1985, un hombre llamado Garrett. Un ataque de oso. Le dio un pañuelo rojo. El cazador se quedó paralizado. Bajó ligeramente el rifle. ¿Qué has dicho? Eleanor Whitlock. Mi madre. Te salvó la vida. El rifle cayó al suelo. El hombre palideció. ¿Eleanor era tu madre? Sí. Murió hace 6 meses. Alzheimer. Pero escribió sobre ti en su diario. Te salvó. Recuerdo a ese hombre. Garrett susurró. Ella me dijo que valía la pena vivir, que mi peor día no me definía. Tenía razón. Seguí adelante, me casé, tuve un hijo, construí una vida. Su voz se quebró, y entonces llegaron los lobos. Las piernas de Sarah cedieron. Se desplomó sobre la nieve. Su cuerpo se estaba apagando, su temperatura corporal era crítica. Intentó hablar, pero ya no podía articular palabras. Intentó mantenerse consciente, pero la oscuridad era abrumadora. A través de su visión borrosa, vio a Garrett soltar el rifle y correr hacia ella. Vio a Scarface tensarse, pero no atacar. Vio cómo el mundo se inclinaba hacia un lado. Su último pensamiento, antes de perder el conocimiento, fue el diario de Eleanor. La última entrada que había leído a la luz del fuego. Yo también disparé a un lobo ese día para proteger a Garrett. Le di en la cara. He pensado en ese lobo todos los días desde entonces. Me pregunto si hice lo correcto. La montaña no juzga, solo pregunta, ¿qué vas a hacer? Sarah había hecho algo. Se había lanzado al agua helada, había salvado a Scout y ahora estaba muriendo por ello. Las últimas palabras de Eleanor en el diario resonaban en su cabeza. Sarah, si encuentras esto, quiero que sepas que estoy orgulloso. A veces, salvar a otra persona es la forma de salvarnos a nosotros mismos. Todo se volvió negro. Lo último que Sarah oyó fue a Garrett gritando, ¡No! Y un disparo que rasgó el aire. El disparo había sido dirigido al cielo, una advertencia, no un disparo mortal. Garrett soltó el rifle y echó a correr. Llegó hasta el cuerpo desplomado de Sarah en cuestión de segundos y cayó de rodillas junto a ella en la nieve. Le temblaban las manos mientras le tomaba el pulso en el cuello. Allí estaba, débil, demasiado lento, pero estaba ahí. Sus labios estaban azules. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Hipotermia grave. Lo había visto antes en ganado atrapado en ventiscas. Sabía lo que significaba. Maldita sea, no. Garrett jadeó. Empezó a quitarse su pesado abrigo para envolverla. La dejé morir. Dejé morir a la hija de Eleanor. Los lobos no habían huido. Scarface estaba a 3 metros de distancia, observando. La hembra alfa mantenía a Scout detrás de ella, pero ninguno de ellos se retiró. Formaron un semicírculo alrededor de Garrett y Sarah, sin amenazar, sin marcharse, solo presentes, como testigos. Garrett envolvió el cuerpo convulso de Sarah con su abrigo. No era suficiente. Sabía que no era suficiente. Un abrigo no podía revertir una hipotermia tan grave. Ella necesitaba calor inmediato, necesitaba atención hospitalaria, necesitaba cosas que él no podía proporcionarle allí, en una montaña helada a 1,5 kilómetros de la carretera más cercana. Eleanor Whitlock le dijo a Sarah, que yacía inconsciente, con la voz quebrada. La recuerdo. Ella me salvó cuando no tenía nada, cuando el oso me desgarró y me desangraba en la nieve. Me llevó a esa cabaña. Se quedó conmigo durante 3 días, me dio de comer sopa, me vendó las heridas, me dijo que valía la pena vivir. Sus manos colocaron el abrigo alrededor de Sarah con más cuidado, tratando de atrapar el poco calor corporal que le quedaba. La creí, seguí adelante, construí un rancho, me casé con Margaret. Tuvimos un hijo, Michael.
Dios lo era todo, inteligente, amable, valiente. La voz de Garrett se quebró. La confesión que había guardado durante 5 años salió a borbotones ante esta mujer inconsciente que no podía oírlo. Quizás eso lo hizo más fácil. Hace 5 años, los lobos atacaron mis ovejas. Perdí 12 en una noche. Michael oyó el alboroto. Tenía 19 años. Salió corriendo con solo una linterna para intentar ahuyentarlos. No quería matarlos. Solo quería que se marcharan. Las lágrimas corrían por el rostro curtido de Garrett. Oí el ruido, cogí mi rifle y salí corriendo. Estaba oscuro. Vi un movimiento, algo grande en las sombras. Disparé. El peso del arma le aplastó el pecho. La voz de Michael dijo, «Papá». Solo esa palabra. Luego cayó. La bala le dio en el corazón. Murió en mis brazos 90 segundos después. Sus últimas palabras fueron, «No es culpa tuya, papá. Ha sido un accidente. Te quiero». Garrett sollozaba desconsoladamente. «Pero fue culpa mía. Maté a mi propio hijo. El sheriff me ayudó a encubrirlo. Lo calificó de suicidio. Michael tenía depresión, así que era creíble. Pero yo lo maté. Y desde entonces he estado matando lobos, intentando que tuviera algún sentido, intentando justificarlo. Si los lobos son monstruos, entonces Michael murió luchando contra monstruos en lugar de porque su padre es un idiota que disparó en la oscuridad. Scout se movió mientras Garrett confesaba. El cachorro, débil por su propia experiencia, pero recuperándose, se acercó al cuerpo de Sarah. Su madre lo observó, pero no lo detuvo. Scout llegó hasta Sarah y se acurrucó contra su pecho, con su pequeño cuerpo pegado a ella, compartiendo calor. Era un comportamiento documentado de los lobos con los miembros heridos de la manada. Regulación térmica a través del contacto. Garrett miró hacia abajo y vio al cachorro contra Sarah. Su primer instinto fue alcanzar el rifle, acabar con la amenaza. Pero Scout lo miró con esos ojos amarillos, jóvenes, inocentes, solo tratando de sobrevivir. Y Garrett vio a Michael en ese momento. Vio la misma voluntad desesperada de vivir, la misma lealtad, la misma confianza. «Solo estás tratando de mantenerte con vida», susurró Garrett. Como Michael, como todos nosotros. Su mano se apartó del lugar donde inconscientemente había buscado el arma. Miró los labios azules de Sarah, su respiración superficial. Miró a Scout, que proporcionaba todo el calor que su pequeño cuerpo podía ofrecer. No era suficiente. Ella seguía muriéndose. Los conocimientos médicos de Garrett se limitaban al trabajo en el rancho, pero sabía lo básico para sobrevivir al frío. El calor de un solo cuerpo no salvaría a alguien con tanta hipotermia. Se necesitaban múltiples fuentes de calor para atrapar el calor por todos lados. Comenzó a arrastrar a Sarah hacia la línea de árboles, donde el viento quedaría bloqueado. Scout la siguió, pegada a su pecho. La hembra alfa siguió a Scout y entonces Garrett se detuvo, sorprendido por una idea absurda. Miró a Scarface. El enorme alfa se quedó observando, sin moverse, sin atacar a pesar de todas las oportunidades que había tenido. «Tu compañera de manada salvó a tu cría», le dijo Garrett al lobo, sintiéndose tonto por hablarle a un animal, pero lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. «¿Me ayudarás a salvarla?» Scarface lo miró fijamente. Esos inteligentes ojos amarillos no mostraban ninguna emoción legible. Garrett llevó a Sarah a una pequeña depresión cerca de un tronco caído. Mejor protección contra el viento. Scout se mantuvo en contacto con su pecho. La hembra alfa lo siguió y sin que nadie le dijera nada, se tumbó a los pies de Sarah. A Garrett se le cortó la respiración. La loba estaba ayudando. «Por favor», le dijo Garrett a Scarface. «Sé que lo entiendes. Te he cazado durante mucho tiempo como para saber lo inteligente que eres. Ella saltó al agua helada por tu bebé. Está muriendo por eso. Yo he matado a los de tu especie. Merezco tu odio. Pero ella no. Por favor». Scarface se adelantó. Garrett se tensó, esperando un ataque, esperando los dientes. En cambio, el enorme lobo se tumbó junto a Sarah, con su cuerpo contra la espalda de ella. En el lado opuesto a Scout,
Su grueso pelaje invernal se apretó contra ella, compartiendo calor. Garrett no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo. La hembra alfa ya estaba a los pies de Sarah, Scarface a lo largo de su espalda y Scout en su pecho. Los demás miembros de la manada se acercaron, formando un círculo. 4 lobos más se tumbaron alrededor de la humana, creando un cortavientos con sus cuerpos, creando un capullo térmico. La estaban salvando. ¿Qué estáis haciendo?, susurró Garrett. Entonces lo entendió. Ya sabes lo que es la hipotermia. Has salvado a los tuyos de esta manera. Los lobos en invierno a veces utilizan esta misma estrategia con los miembros heridos de la manada. Los rodean, comparten el calor corporal y bloquean el viento. Estaban tratando a Sarah como a uno más de la manada. Garrett se tumbó junto a Sarah, añadiendo su calor al de ellos. Humanos y lobos juntos en una alianza imposible. El calor aumentó gradualmente. Los temblores de Sarah comenzaron a intensificarse, una buena señal. Su respiración se estabilizó ligeramente. Pasaron 20 minutos. Garrett yacía rodeado por los animales que había estado cazando, sin sentir miedo, solo una extraña paz. Pensó en la carta de Michael, la que había encontrado años después de la muerte de su hijo, la que Michael había escrito por si acaso. Papá, si me pasa algo, no te culpes, y no culpes a los lobos. Todos intentamos sobrevivir. A veces nos hacemos daño unos a otros. Eso no nos convierte en malvados. Te perdono por todo, incluso por las cosas por las que crees que necesitas perdón. Michael lo sabía. De alguna manera, en esos últimos segundos, Michael había comprendido lo que su padre había hecho y lo había perdonado. A Michael le habría encantado esto, dijo Garrett en voz baja. Siempre decía que los lobos solo intentaban vivir sus vidas. Yo no le escuché. Nunca le escuché. Scarface levantó la cabeza, comprobó la respiración de Sarah y ajustó su posición para maximizar la transferencia de calor. El lobo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Garrett lo observaba con asombro. «Eres mejor que nosotros», dijo Garrett. «Mejor que yo». Sarah gimió y abrió los ojos. La confusión y luego el pánico inundaron su rostro cuando vio a los lobos que la rodeaban. «No te muevas», dijo Garrett rápidamente. «Te están ayudando. Te están salvando la vida». ¿Qué? Las palabras de Sarah eran densas, torpes, con la hipotermia aún apoderándose de ella. «Confía en ellos como me pediste que confiara en ti». Sarah sintió el calor que la rodeaba por todos lados. Scout seguía en su pecho, Scarface en su espalda. Comenzó a llorar, las primeras lágrimas que derramaba en 3 años. No por miedo, sino por otra cosa. Algo que se parecía casi a la esperanza. «Me salvaste», le susurró a Scarface. El lobo respondió con un pequeño gruñido. Las lágrimas de Sarah cayeron sobre el pelaje gris de Scout. «Siento todo lo que ha pasado. Lo del oso, toda la culpa que he llevado, pensar que no merecía vivir. Yo también lo siento», dijo Garrett. «Por Michael, por los lobos, por todo». Yacían allí juntos, un ser humano destrozado, un ser humano hecho pedazos, y las criaturas salvajes que deberían haber sido enemigos, pero que eligieron otra cosa, algo mejor. La temperatura corporal de Sarah estaba subiendo lentamente, pero seguía peligrosamente débil. Garrett sabía que tenían que ponerse en marcha pronto, llevarla a un hospital. Pero primero, ella necesitaba estabilizarse lo suficiente como para poder viajar. Los lobos mantuvieron sus posiciones, formando un círculo vivo de calor. «Tenemos que hablar», dijo Sarah, con la voz aún pastosa, pero más clara que antes. «Tengo que contártelo, tengo que confesártelo». «Necesitas descansar», respondió Garrett. «No. Si voy a morir, necesito decir esto». Respiró temblorosamente. «Hace 3 años, el oso. Todos creen que sé lo que pasó, pero no es así. He estado viviendo con una mentira». La historia salió a la luz en fragmentos. Sarah describió la llamada sobre el oso negro herido, cómo había llegado al lugar y había hecho su evaluación. El oso había sido atropellado por un vehículo y necesitaba ser trasladado inmediatamente al centro de rehabilitación. Ella calculó la dosis de sedante exactamente según el protocolo.
Cargó al oso con cuidado en el vehículo de transporte. Pero durante el trayecto, el oso se despertó antes de tiempo, empezó a agitarse. El conductor dio un volantazo y chocamos. Estuve inconsciente durante unos 2 minutos. Cuando desperté, había sangre por todas partes. El oso había muerto. Su colega, Marcus Whitfield, estaba de pie junto a ella. Fue él quien dijo, «Lo mataste, lo sedaste mal». Yo respondí, «No, calculé correctamente. Seguí todos los protocolos». Pero Marcus insistió en que había cometido un error. Durante la investigación, Marcus filtró la historia a los medios de comunicación, me culpó públicamente y dijo que era imprudente e incompetente. La investigación exoneró a Sarah de cualquier delito. Se determinó que el accidente había sido fortuito, que no era culpa suya. Pero Marcus ya había envenenado la opinión pública. El video viral, los comentarios, las amenazas de muerte, todo basado en la narrativa de Marcus de que Sarah había matado al oso por negligencia. Renuncié para salvar a la organización. Mi marido se marchó. Dijo que me importaban más los animales que las personas, más que él. La voz de Sarah se quebró. Creía que había matado a ese oso. He llevado esa culpa todos los días durante 3 años. Vine a esta montaña para morir porque pensaba que no merecía vivir. La cara de Garrett mostraba confusión. Espera, pero el oso no murió. El mundo de Sarah se detuvo. ¿Qué? Recuerdo esa historia. Hubo un artículo de seguimiento tal vez 2 semanas después. El oso se recuperó. El equipo veterinario lo resucitó en el lugar del accidente. Fue liberado de nuevo en la naturaleza completamente recuperado. La información golpeó a Sarah como un golpe físico. No, eso no es cierto, dijo Marcus. Marcus mintió, dijo Garrett en voz baja. O ocultó la verdad. El oso sobrevivió, Sarah. Tú no lo mataste. 3 años. 3 años de culpa, aislamiento, ideas suicidas. Todo basado en una mentira. Sarah comenzó a sollozar, sonidos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Scout se acercó más, respondiendo a su angustia. La enormidad de la situación la aplastó. Destruí mi vida por algo que no sucedió, jadeó entre sollozos. No, dijo Garrett con firmeza. Marcus destruyó tu vida. Fuiste el chivo expiatorio de su ambición. No es culpa tuya. Pero Sarah no podía asimilarlo. 3 años de odio hacia sí misma no podían disolverse en un instante. La base de su dolor acababa de revelarse como falsa, y no sabía cómo mantenerse en pie sin ella. Te toca, dijo Sarah cuando pudo volver a respirar. Cuéntame sobre Michael. La verdadera historia, la confesión de Garrett fue más difícil. 12 de septiembre de 2019, la noche del ataque de los lobos a sus ovejas. Michael salió corriendo con solo una linterna, tratando de ahuyentar a los lobos sin hacerles daño. Garrett, al oír el alboroto, cogió su rifle de caza y salió corriendo hacia la oscuridad. Vi una silueta grande que se movía. Pensé que era un lobo erguido sobre sus patas traseras. Disparé al centro del cuerpo. Un solo disparo. La voz de Michael diciendo, «Papá», el chico cayendo. Garrett corriendo hacia él, encontrando el agujero de bala en el pecho de su hijo. Michael muriendo en 90 segundos, diciendo que no era culpa de Garrett, diciendo que lo quería. El sheriff era mi amigo de la infancia. Tom me ayudó a encubrirlo. Lo denunciamos como suicidio. Michael tenía antecedentes de depresión, así que era plausible, pero yo maté a mi propio hijo. La voz de Garrett se quebró por completo. He pasado 5 años cazando lobos para justificarlo, para darle algún sentido. Si los lobos fueran monstruos, entonces Michael habría muerto heroicamente en lugar de por culpa de un padre impulsivo y estúpido. Miró a Scarface, a Scout, a la manada que los rodeaba. Pero no son monstruos, míralos. Están salvando a la mujer que salvó a su bebé. Son más humanos de lo que yo he sido. Sarah extendió su brazo herido y tocó la mano de Garrett. Ambos hemos estado cargando con mentiras. Tú te has estado mintiendo a ti mismo. Yo he estado viviendo la mentira de otra persona. Eleanor sabía lo que era la culpa, dijo Garrett. Me lo contó aquel día. Ella me salvó. Disparó a un lobo para protegerme.
Le dio en la cara. Oh, se sintió fatal por ello durante el resto de su vida. Sarah recordó la entrada del diario, la confesión de Eleanor sobre el disparo al lobo, la culpa que había llevado consigo durante 40 años. Escribió sobre ti en su diario. En su última entrada, antes de que el Alzheimer se apoderara por completo de ella, escribió: a veces, salvar a otra cosa es la forma de salvarnos a nosotros mismos. Tenía razón. Garrett dijo: tú salvaste a Scout y él te salvó a ti. Los lobos te salvaron. Y de alguna manera, en este momento imposible, creo que todos estamos siendo salvados. Sarah miró a Scarface, las 3 cicatrices que le cruzaban la cara. Eleanor disparó a un lobo hace 40 años. Tienes cicatrices que parecen heridas de perdigones. ¿Podría ser descendiente de ese lobo? Quizás. O quizás solo sea el círculo. Los humanos hieren a los lobos. Los lobos hieren a los humanos. El dolor resuena a través de las generaciones hasta que alguien rompe el ciclo. Hoy, susurró Sara. El ciclo se rompió hoy. Yacían en silencio, humanos y lobos, todos con heridas que nunca sanarían por completo. Pero por primera vez en años, ni Sarah ni Garrett se sentían solos con su dolor. El cuerpo de Sarah se había calentado lo suficiente como para pensar con más claridad, pero con la claridad llegó un nuevo síntoma físico. Las náuseas le revolvían el estómago. Giró la cabeza hacia un lado y vomitó en la nieve. Los lobos no reaccionaron, no se alejaron. Habían visto antes a miembros de la manada enfermos. Garrett parecía preocupado. Un efecto secundario de la hipotermia. No, dijo Sarah débilmente. Esto lleva sucediendo semanas. Pensaba que era ansiedad, estrés, pero por primera vez se dio cuenta de verdad. Esa mañana, la prueba de embarazo en el lavabo del baño. 2 líneas rosas que había tenido demasiado miedo de reconocer. Las náuseas cada mañana, el agotamiento, la volatilidad emocional que iba más allá incluso de su depresión. Creo que estoy embarazada, susurró. Garrett abrió mucho los ojos. ¿Crees que me hice una prueba esta mañana? No miré el resultado. Tenía demasiado miedo. Sarah se llevó la mano al vientre. Mi ex marido James, pasamos una noche juntos antes de que se formalizara el divorcio hace 3 meses. Un último intento de arreglar lo que se había roto. No funcionó. Ahora se ha vuelto a casar. Tiene un bebé con su nueva esposa. Las complicaciones se agolparon en su mente. Los médicos me dijeron que era estéril. El accidente de coche de hace 3 años me dañó algo. Dijeron que era poco probable que pudiera concebir de forma natural. Perdí la esperanza. Pero si estás embarazada, preguntó Garrett con delicadeza, entonces es un milagro con el que no sé qué hacer. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sarah. No puedo ser madre, ni siquiera puedo salvar animales sin destruir mi vida. ¿Y si le fallo a este bebé como le he fallado a todo lo demás? No le fallaste, dijo Garrett con firmeza. El oso sobrevivió. Te mintieron. Marcus falló, tu marido falló, pero tú no fallaste. Sarah quería creerle, pero 3 años de odio hacia sí misma no se evaporaron con la nueva información. Los patrones eran demasiado profundos, demasiado arraigados. ¿Y si le hago daño a este bebé? ¿Y si mi mente destrozada destroza otra vida? Scout le acarició la cara con el hocico, respondiendo a su angustia. El pequeño gesto de consuelo de una criatura salvaje desató algo en Sarah. Empezó a llorar con más fuerza. El dolor, la confusión y una esperanza inesperada se entremezclaron. Estés embarazada o no, dijo Garrett, eres más fuerte de lo que crees. Te tiraste al agua helada por el bebé de un desconocido. Eso es amor, eso es lo que hacen las madres. Mientras Sarah procesaba esta revelación, Garrett notó que su teléfono vibraba en su bolsillo. La cobertura móvil era irregular en medio de la naturaleza, pero de vez en cuando se captaba señal. Lo sacó y vio varias notificaciones, mensajes de texto del Sheriff 2, Queens en total. Garrett, tienes que ver esto, llámame ahora. Otro, el vídeo está por todas partes, por todas partes. Le seguía un enlace. Garrett lo abrió con manos temblorosas. Se cargó un reproductor de video que mostraba el ángulo de la cámara de Sarah.
Se dio cuenta con sorpresa de que su cámara debía de haber seguido grabando después de que se le cayera. Todo el rescate había quedado grabado. Sarah saltando al agua, la desesperada natación para salvar a Scout, la lucha por volver a la orilla. Pero el video continuaba. Había capturado la llegada de Garrett, su rifle apuntando a los lobos y lo más condenatorio, había capturado su confesión sobre Michael. Cada palabra, con un audio nítido. Maté a mi propio hijo. El video había sido subido hacía 2 horas por alguien que había encontrado la cámara de Sarah. Actualmente tenía 800,000 visitas y seguía subiendo rápidamente. La sección de comentarios era un campo de batalla. «Oh, no», suspiró Garrett. «Oh, Dios, no». «¿Qué pasa?», preguntó Sarah. «Tu cámara», siguió grabando. Alguien la encontró y subió todo. Le mostró el teléfono, el rescate, mi confesión, todo. Se ha vuelto viral. Sarah vio el video con creciente horror y asombro. Allí estaba ella, nadando en aguas heladas, salvando a Scout, los lobos rodeándola después, el colapso de Garrett, su confesión de haber matado a Michael, la conspiración del sheriff, todo al descubierto. «Tom va a verse implicado», dijo Garrett, con voz aterrada. «Iré a la cárcel por homicidio involuntario, quizá por asesinato. La verdad finalmente ha salido a la luz y lo va a destruir todo». Pero Sarah estaba leyendo los comentarios. No todos eran condenatorios. Muchos eran comprensivos. «Este hombre ha estado en el infierno durante 5 años. Fue un accidente, no un asesinato. Cualquiera que haya manejado un arma en la oscuridad sabe que esto podía pasar. Míralo con los lobos. Ha cambiado. No es un asesino». Los defensores de la vida silvestre habían compartido el video con sus propios comentarios. Por eso los humanos y los lobos deben coexistir. Así es como se ve la comprensión. Pero también había voces airadas, ganaderos que pedían que se le procesara, activistas por los derechos de los animales que exigían justicia para los lobos que Garrett había matado. Amenazas de muerte, llamadas a la oficina del sheriff exigiendo una investigación. «Mi vida se ha acabado», dijo Garrett en voz baja. «Quizá tenga que ser así», respondió Sarah. «Llevo 3 años huyendo de una mentira. Me ha destruido. Tú llevas 5 años huyendo de la verdad. Te está destruyendo». Señaló el contador de visitas del video, que ya superaba el 1,000,000. Pero el video también muestra cómo estos lobos me salvaron la vida, cómo nos salvaron la vida a todos. Quizás la gente también necesite ver esa verdad. Garrett miró a Scarface, que seguía pegado a la espalda de Sarah, compartiendo su calor. «¿Qué debo hacer? ¿Qué querría Michael?» Garrett cerró los ojos, recordando la carta de su hijo, la que se encontró en la habitación de Michael años después de su muerte, la que decía: «No te culpes, no culpes a los lobos». Michael lo había sabido de alguna manera, lo había entendido y lo había perdonado. «Él querría que dijera la verdad», dijo Garrett. Finalmente, mientras procesaban el video viral, Sarah examinó el pañuelo que aún envolvía la pata de Scout. Con manos más firmes, ahora podía verlo con más claridad. El patrón era inconfundible. Montañas y flores silvestres y un rojo descolorido, el pañuelo de Eleanor. Pero, ¿cómo lo había conseguido Scout? «Garrett, cuando mi madre te salvó en 1985, ¿te dio este pañuelo?» «Sí, lo usó para detener la hemorragia de mi pierna. Me dijo que lo guardara como recuerdo de que alguien se preocupaba por mí». Hizo una pausa. Después de la muerte de Michael, no podía volver a mirarlo. Todo lo anterior a su muerte estaba mancillado. Lo tiré en algún lugar de estas montañas. Esa noche, la peor noche de mi vida. La mente de Sarah repasó la cronología. 1985, Eleanor te da el pañuelo. 2019, lo tiras cerca del territorio de los lobos. Los lobos lo encuentran y lo guardan en su guarida. Se sabe que los lobos coleccionan objetos inusuales. Scout jugó con él. Garrett se dio cuenta. Los lobos jóvenes muerden las cosas. Se le quedó clavado en el pelaje. Así que el pañuelo de Eleanor, de hace 40 años, acabó en este cachorro de lobo. Lo vi en el agua. Reconocí el estampado inconscientemente. Es parte del motivo por el que lo salvé.
La voz de Sarah se llenó de asombro. El único acto de bondad de Eleanor hace 40 años creó una cadena que condujo a este momento. El Eleanor me salvó. Guardé su pañuelo. Lo perdí cuando Michael murió. Los lobos lo encontraron. Tú lo viste y salvaste a Scout. Los lobos te salvaron. Garrett abrió mucho los ojos. Es un círculo. 40 años completándose. Mi madre solía decir, las montañas no juzgan, solo dan espacio a lo que tiene que suceder. Sarah miró a los lobos que los rodeaban. Tenía razón. Scarface levantó la cabeza y cambió de posición. Sarah examinó más de cerca las cicatrices de su cara, 3 líneas paralelas que le cruzaban el hocico. Había visto heridas como esas antes en su trabajo de rehabilitación. Garrett, estas cicatrices son de perdigones. Un disparo de escopeta, no una trampa, ni garras. El Eleanor tenía una escopeta, dijo Garrett lentamente. El día que me salvó, disparó a un lobo. Lo escribió en su diario, ¿no? La culpa que llevaba consigo. Sí, disparó a un lobo para protegerte. Le dio en la cara. Sarah hizo los cálculos en su cabeza. Scarface tiene quizás 7 u 8 años. Es lo normal para un alfa. Pero el lobo de Eleanor fue hace 40 años. A menos que Scarface sea descendiente de ese lobo, terminó Garrett. Y el patrón de cicatrices se transmitió genéticamente. Es raro, pero está documentado. El trauma puede afectar a los genes. O, más simple, fue una coincidencia, pero el simbolismo permaneció. Eleanor hirió a un lobo. Los descendientes de ese lobo aprendieron a temer a los humanos. Garrett cazaba lobos. Michael murió en el ciclo de violencia, hasta hoy, cuando Sarah rompió el patrón al salvar en lugar de destruir. El ciclo termina aquí, dijo Sarah. Con nosotros, con ellos, señaló a la manada. El teléfono de Garrett volvió a vibrar. Más mensajes. El video ya tenía 3 millones de visitas. Las cadenas de noticias locales lo llamaban el rescate del lobo y el milagro de Montana. Los medios nacionales se hicieron eco. El debate se extendió por las redes sociales. ¿Era Garrett un asesino o un padre afligido? ¿Eran los lobos depredadores peligrosos o criaturas incomprendidas? Ambas cosas podían ser ciertas. Esa era la complejidad que nadie quería reconocer. Tengo que entregarme. Garrett dijo, afrontar lo que hice, no solo a Michael, sino a Tom, al sistema, a estos lobos. Tengo que llamar a James. Sarah dijo, cuéntale lo del bebé. Se merece saberlo, aunque complique su nueva vida. Se miraron el uno al otro. 2 personas destrozadas que se habían topado con las tragedias del otro y de alguna manera habían encontrado un camino a seguir. Eleanor estaría orgullosa de los dos, dijo Garrett. Sí, Sarah estuvo de acuerdo. Lo estaría. Scout se movió cansado de estar quieto. Su madre lo agarró suavemente por el cuello, preparándose para guiarlo de vuelta a la manada. La misión de rescate había terminado. El humano estaba estable. Era hora de volver a la naturaleza, donde pertenecían los lobos. La manada comenzó a levantarse, sacudiéndose la nieve del pelaje. Scarface fue el último en ponerse de pie. Miró a Sarah por última vez y ella le devolvió la mirada sin miedo. En esa mirada había una comprensión que trascendía las especies. Se habían salvado mutuamente. Eso era lo único que importaba. Gracias, susurró Sarah. Scarface se dio la vuelta y condujo a su manada al bosque. En cuestión de segundos, habían desaparecido entre los árboles como el humo. Solo las cálidas huellas en la nieve quedaban como prueba de que habían estado allí. Vamos, dijo Garrett, ayudando a Sarah a ponerse en pie. Te llevaremos al hospital. Tú y ese bebé necesitáis un chequeo. Sarah se apoyó pesadamente en él mientras comenzaban el lento camino hacia su camioneta. Detrás de ellos, su cámara seguía grabando desde donde había caído, capturando esta escena final. 2 humanos ayudándose mutuamente a cruzar la nieve. Huellas de lobos que se adentraban en la naturaleza salvaje. Las montañas como testigos de la redención. El camino hasta la camioneta de Garrett les llevó 40 minutos. Sarah apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos caminar medio kilómetro por la nieve y el bosque.
Garrett soportó la mayor parte de su peso, prácticamente llevándola en brazos. Varias veces tuvieron que detenerse mientras Sarah recuperaba el aliento o luchaba contra las náuseas. Sus síntomas de hipotermia estaban mejorando, pero seguía peligrosamente débil. «Ya casi hemos llegado», repetía Garrett. «Solo un poco más». Cuando finalmente llegaron al camino de tierra donde estaba aparcada la vieja Ford de Garrett, Sarah se desplomó contra la puerta del copiloto. Garrett la ayudó a entrar, subió la calefacción al máximo y la envolvió en las mantas de emergencia que guardaba en la parte trasera. El motor de la camioneta rugió al arrancar y comenzaron el viaje de 1 hora hasta el hospital más cercano, en Livingston. Sarah entró y salió del estado de inconsciencia durante el trayecto. Cuando estaba lúcida, observaba el paisaje de Montana que se deslizaba ante sus ojos, las montañas aún cubiertas de nieve, los bosques de pinos que se extendían hasta el infinito, el vasto cielo que lo había presenciado todo. Esta tierra albergaba los huesos de Eleanor y ahora guardaba sus secretos. Guardaba la verdad sobre 3 generaciones conectadas por una tela roja y decisiones imposibles. En la sala de urgencias del hospital, el personal médico se apresuró a llevar a Sarah al interior. Garrett se quedó, llamando él mismo. En menos de 1 hora, llegó el sheriff Tom Budrow, con el rostro sombrío. «Red», dijo Tom, con una voz que ahora tenía el peso de la autoridad, no de la amistad. «Tenemos que hablar, lo sé». Garrett se puso de pie para mirar a su viejo amigo. «El video. La policía estatal quiere una declaración. Quieren más que una declaración. Se está hablando de cargos por homicidio involuntario, perjurio, conspiración para encubrir una muerte». Tom apretó la mandíbula. «Yo también estoy implicado. Falsifiqué el informe». «Lo sé. Lo siento, Tom. No debí haberte dejado hacerlo. Tomé mi decisión». Tom parecía más viejo que sus 58 años. «Pero Garrett, hay algo que tienes que ver». Tom lo llevó a la sala de espera del hospital. Estaba llena de gente. No eran periodistas ni policías, sino miembros de la comunidad. Mary Hendricks, del rancho vecino. Frank Thoma, el pastor de la iglesia a la que Garrett no había asistido en 5 años. Los Mortensen, que regentaban la tienda de piensos. Casi 20 personas del valle, todas allí. Mary se levantó cuando vio a Garrett. «Vimos el video. Todos nosotros. Sabíamos que los lobos se habían llevado tus ovejas. No sabíamos lo de Michael». Garrett no podía hablar, no podía entender por qué estaban allí. Frank dio un paso al frente. «Ese es un dolor que nadie debería soportar solo. Garrett, deberías habérnoslo contado. Te habríamos ayudado. Mataste a tu hijo por accidente en la oscuridad durante un ataque de lobos», continuó Mary. «Eso no es asesinato, es una tragedia. Testificaremos sobre los problemas con los lobos que todos hemos tenido. El tribunal verá el contexto. Otros expresaron su acuerdo. No estaban allí para condenar, estaban allí para apoyar». Tom apartó a Garrett. «Ya he hablado con el fiscal del distrito. El plazo de prescripción del encubrimiento expiró el mes pasado, exactamente 5 años. Es posible que no presenten cargos dadas las circunstancias y el apoyo de la comunidad. No puedo prometer nada, pero hay un camino a seguir». «¿Y tú?», preguntó Garrett. «Me censurarán. Puede que pierda mi trabajo, pero no iré a la cárcel». Tom puso una mano sobre el hombro de Garrett. «Vale la pena verte finalmente libre de esto». A través de la ventana de la sala de espera, Garrett podía ver la habitación de Sarah. Un médico le estaba hablando, mostrándole algo en una carpeta. La cara de Sarah pasó de la conmoción a la incredulidad y luego a algo que parecía una alegría cautelosa. El médico se marchó y Garrett entró. «M. Whitlock», dijo en voz baja. Sarah levantó la vista, con lágrimas corriéndole por la cara. «Estoy embarazada de entre 10 y 12 semanas. El bebé está sano a pesar de todo lo que ha pasado hoy». Dijeron, «Es un milagro que no haya abortado por la hipotermia y el estrés». «Enhorabuena», dijo Garrett, y lo decía de verdad. «No sé qué hacer». Sarah se llevó la mano al vientre, a un plano. «James se ha vuelto a casar y tiene un hijo con su nueva esposa. Vi el anuncio en Facebook el mes pasado. Si se lo cuento, se le complicará todo».
Si no lo hago, tendré que criar a este bebé sola y ni siquiera podré conservar la cabaña de mi madre. La van a embargar en 29 días. Garrett se sentó en la silla junto a su cama. Hace 3 horas estábamos rodeados de lobos y deberíamos haber muerto. Pero no fue así porque tú te tiraste al agua helada por el bebé de otra persona. Eso es lo que hacen las madres. Los detalles se resuelven solos, pero el amor es lo primero. Pero el dinero llegará. Garrett la interrumpió. Ya he recibido llamadas, editoriales, productores de documentales, todo el mundo quiere la historia. Mañana tendrás ofertas, más que suficientes para salvar la cabaña y prepararte para el bebé. Sara abrió mucho los ojos. No puedo sacar provecho de esto. ¿Por qué no? Es tu historia, tu verdad. Y si contarla ayuda a una persona que carga con una culpa que no debería cargar, ¿no vale la pena? Sarah pensó en Marcus Whitfield, que había mentido sobre el oso. Pensó en todas las personas que creerían lo peor de ella. Tendría que ser sincera sobre todo. La depresión, los pensamientos suicidas, el trastorno de estrés postraumático. Bien, dijo Garrett. La gente necesita oírlo. Necesitan saber que no están solos. En las horas siguientes, el impacto del video viral se hizo evidente. 5 millones de visitas, 10 millones de coberturas en las noticias nacionales. Las etiquetas Hash Wolf Rescue y Hashi Montana Wolves fueron tendencia en todo el mundo. Pero, más allá de eso, se desató un debate nacional. Los ganaderos compartieron sus historias sobre las pérdidas de ganado a causa de los lobos, los daños económicos reales, el miedo real. Su dolor fue validado y escuchado, para muchos por primera vez. Los defensores de la vida silvestre compartieron datos sobre el comportamiento de los lobos, sobre la importancia ecológica de los depredadores alfa, sobre los éxitos del programa de reintroducción de lobos. Se difundió la educación. Por una vez, ambas partes fueron humanizadas en lugar de demonizadas. Se reexaminó el antiguo caso de Sarah. Las mentiras de Marcus Whitfield quedaron al descubierto. El Centro de Rehabilitación emitió una disculpa pública. No protegimos a nuestra empleada de las falsas acusaciones. Sarah Whitlock actuó con total profesionalidad. Le daríamos la bienvenida si decidiera volver. Sarah se negó. No iba a volver a esa vida. Estaba construyendo una nueva. En una semana llegaron las ofertas para publicar el libro. Sarah eligió a la editorial que prometió representar con honestidad los problemas de salud mental. El anticipo era de $150,000, más que suficiente para pagar la deuda de la cabaña y tener dinero para el bebé. La condición era ser completamente sincera sobre su trastorno de estrés postraumático, sus ideas suicidas y sus 3 años de aislamiento. Si mi historia ayuda a una sola persona, le dijo Sarah a la editorial, vale la pena darla a conocer. La situación legal de Garrett se resolvió mejor de lo esperado. El fiscal del distrito se negó a procesarlo. El plazo había expirado. Las circunstancias eran atenuantes y el apoyo de la comunidad fue abrumador. Tom recibió una amonestación oficial, pero conservó su trabajo. El gobernador de Montana emitió un comunicado sobre la necesidad de mejorar los recursos de salud mental para las comunidades rurales que se enfrentan al conflicto entre la fauna silvestre y los seres humanos. Garrett se convirtió en un insólito portavoz de la coexistencia. Podemos convivir con los lobos, dijo a los periodistas. Es difícil, nos cuesta mucho, pero matarlos no resuelve el problema. Solo traslada el dolor a otros. Lo sé. Lo intenté. Se aumentó la financiación federal para medidas no letales de disuasión de lobos, perros guardianes, vallas especiales y guardias de campo. Se ampliaron los programas de compensación por pérdidas de ganado. No era perfecto, pero era un progreso. La manada de lobos, apodada extraoficialmente la manada de Eleanor por los fotógrafos de vida silvestre, quedó protegida. El turismo aumentó en la zona, lo que trajo beneficios económicos, pero también preocupación por la excesiva presencia humana. Sarah abogó por una observación responsable de la vida silvestre, por mantener la distancia, por dejar que los animales salvajes siguieran siendo salvajes. Scout se convirtió en un símbolo.
Los fotógrafos de vida silvestre buscaban al lobo del pañuelo. Sarah nunca reveló la ubicación del pañuelo, ni intentó quitárselo. Esa era la historia que debían contar los lobos, no ella. Pasaron 6 meses. Era septiembre cuando Sarah se paró en el porche de su cabaña, embarazada de 7 meses de una niña a la que decidió llamar Eleanor Scout Whitlock. La cabaña había sido renovada con el anticipo del libro, techo nuevo, cimientos reparados, una habitación infantil pintada en tonos verdes suaves con paisajes de montaña en las paredes. Había llamado a James y le había contado lo del embarazo. Había sido difícil. Su mujer se había enfadado al principio, ya que veía a Sarah como una amenaza para su nueva familia. Pero al final James accedió a participar a tiempo parcial. El acuerdo era complicado, pero viable. La niña conocería a su padre, pero Sarah sería la principal responsable de su crianza. No era lo ideal, pero era honesto. Garrett la visitaba a menudo. La extraña amistad que se había formado en medio del trauma se había convertido en algo parecido a una familia. Él ayudaba con las reparaciones de la cabaña, preparó la habitación del bebé y se convirtió en una especie de tío. Eleanor me salvó hace 40 años, solía decir. Su hija me salvó de nuevo. Estoy devolviendo el favor. En una fresca mañana de septiembre, Sarah estaba fotografiando desde su punto de observación habitual cuando vio a la manada. Scout tenía ahora 9 meses, era desgarbado y adolescente, y estaba creciendo hasta alcanzar su tamaño adulto. El pañuelo rojo seguía entretejido en su pelaje. Los lobos no se lo habían quitado. Quizás ahora lo reconocían como parte de él. Quizás tenía un significado en la cultura de los lobos que los humanos no podían entender. Scout se percató de la posición de Sarah y se animó. La hembra alfa, su madre, le permitió acercarse a menos de 30 metros. Una tolerancia sin precedentes. Scout se sentó y miró a Sarah a lo lejos. «Hola, amigo», dijo Sarah en voz baja. «¿Te acuerdas de mí?» Scout movió ligeramente la cola. Algo poco habitual en un lobo con un humano. Un momento de conexión que trascendió las especies. Luego se dio la vuelta y volvió corriendo con su manada, donde le esperaba Scarface. El alfa observó a Sarah, pero no se acercó. El reconocimiento era suficiente. Sarah se puso la mano sobre el vientre hinchado y sintió a su hija moverse en su interior. 6 meses antes, había querido morir. Hoy estaba gestando una nueva vida. La cabaña se había salvado. Los lobos prosperaban. Garrett se estaba recuperando. Ella se le estaba recuperando. «La montaña ofrece espacio», dijo en voz alta, repitiendo la sabiduría de Eleanor para romper y sanar. Esa tarde, Sarah condujo hasta el pequeño cementerio donde estaba enterrada Eleanor. Colocó flores silve, tres sobre la lápida y tocó las letras talladas del nombre de su madre. «Mamá, leí todo tu diario. Todo. Cada entrada desde 1985 hasta tus últimas palabras coherentes. La voz de Sarah ahora era firme. Ahora lo entiendo. No eras perfecta. Yo tampoco lo soy. Disparaste a un lobo y cargaste con la culpa durante 40 años. Yo pensé que había matado a un oso y cargué con la culpa durante 3. Ambas nos equivocamos al cargar con ello durante tanto tiempo». Hizo una pausa, sintiendo cómo daba una patada el bebé. «Pero las dos salvamos lo que importaba cuando importaba. Tú salvaste a Garrett. Yo salvé a Scout. Y de alguna manera, a lo largo de 40 años con un pañuelo rojo, esos dos actos se conectaron y nos salvaron a las dos». Sarah miró las montañas que rodeaban el cementerio. «Voy a llamarla Eleanor. Eleanor Scout Whitlock. Ella sabrá de ti, de los lobos, de las segundas oportunidades. Sabrá que a veces lo más valiente es saltar al agua helada incluso cuando estás aterrorizada. Sabrá que lo que salvamos nos salva a nosotros». El viento soplaba entre los pinos llevando el sonido lejano del aullido de un lobo. Sarah sonrió entre lágrimas. 3 meses después, Eleanor Scout Whitlock nació sana, con un peso de 3,2 kilos, los ojos marrones de su madre y un llanto fuerte que llenó la habitación del hospital. James vino a conocer a su hija, torpe e inseguro, pero presente. Su esposa se quedó en casa. La situación seguía siendo complicada, pero estaban trabajando en ello.
Garrett también estaba allí, sosteniendo al bebé con la cuidadosa reverencia de alguien que había perdido un hijo y comprendía lo preciosa que es una nueva vida. «Es perfecta», dijo él. «Ella es esperanza», respondió Sarah. Esa primavera se publicó el libro de Sarah, Jumping In, una autobiografía sobre lobos, culpa y gracia. Se convirtió en un éxito de ventas no por el sensacional rescate del lobo, sino por la cruda honestidad de Sarah sobre la salud mental, el trastorno de estrés postraumático, las ideas suicidas y el peso de una culpa que no le correspondía. Llegaron cartas de lectores, personas que habían estado viviendo con sus propias mentiras, su propia culpa falsa, su propia creencia de que no merecían vivir. Sarah respondió a todos. Compartió su historia una y otra vez. Si ayudaba a una persona, merecía la pena. Si ayudaba a 1000, era un milagro. La cabaña se convirtió en un hogar como nunca lo había sido durante el escondite de Sarah. Allí crió a Eleanor, trabajó como fotógrafa y defensora de la vida silvestre, y utilizó su plataforma para impulsar tanto la conservación de los lobos como el apoyo a las comunidades rurales afectadas por ellos. Se negó a tomar partido. Ambas cosas podían ser ciertas. Los lobos merecían protección y los ganaderos merecían apoyo. Garrett también reconstruyó su vida. Vendió el rancho que le traía demasiados recuerdos dolorosos, compró una propiedad más pequeña y comenzó a criar perros guardianes de ganado para ayudar a otros ganaderos a proteger a sus animales sin matar lobos. Pasaba las vacaciones con Sarah y Eleanor, la figura paterna que la niña adoraba. Una tarde, cuando Eleanor tenía 2 años, Sarah llevó a su hija al mirador. Se sentaron en silencio a contemplar el paisaje montañoso mientras la puesta de sol pintaba el cielo de naranja y dorado. «Cuéntame una historia de lobos», pidió Eleanor con su vocabulario infantil. Sarah sonrió. «Érase una vez, tu abuela Eleanor salvó a un hombre con un pañuelo rojo, y muchos años después, ese pañuelo ayudó a salvar a un cachorro de lobo. Y ese cachorro de lobo ayudó a salvar a tu mamá. Y ahora tú estás aquí. ¿Magia?», preguntó Eleanor. «No, cariño, no es magia. Solo amor. Amor que viaja a través del tiempo. Amor que dice que salvamos lo que podemos cuando podemos, incluso cuando tenemos miedo». A lo lejos un lobo aulló. Luego se le unió otro. Después, toda la manada de Eleanor. La gente los llamaba así, aunque Sarah nunca lo hizo. Solo eran lobos, solo animales salvajes siendo salvajes. «Lo que salvamos», susurró Sarah, abrazando a su hija, «nos salva a nosotros». La montaña los acogía a todos, humanos y lobos, pasado y presente, dolor y esperanza, muerte y vida, en su antiguo abrazo sin prejuicios. Y en ese abrazo había sanación. No era perfecta, no era completa, pero era real, y lo real era suficiente. Si has llegado hasta aquí, tal vez esta historia te haya conmovido. Tal vez cargues con la culpa de una decisión que tomaste hace años o décadas. Tal vez pienses que es demasiado tarde para arreglar las cosas. Sarah pensó durante 3 años que había matado a ese oso. 3 años creyendo que no merecía vivir. Garrett pasó 5 años cazando lobos para justificar la muerte de su hijo. Ambos estaban equivocados. Eleanor cargó con la culpa de haber disparado a un lobo durante 40 años. Sin embargo, construyó una vida maravillosa, crió a una hija y dejó un legado que salvó vidas que nunca conocería. Esta es la verdad que nadie te cuenta. La redención no tiene fecha de caducidad. A la montaña no le importa cuántos años tengas ni cuánto tiempo llevas corriendo. Solo te pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? No ayer ni mañana, hoy. ¿Qué es lo único que has estado cargando y que ya no te corresponde cargar? ¿Cuál es la verdad que has tenido miedo de contar? Y esto es lo que realmente quiero saber. ¿Alguna vez has salvado algo, un animal, una persona, incluso un momento, que al final te ha salvado a ti? Comparte tu historia en los comentarios. Alguien necesita escucharla. Alguien necesita saber que no estás solo.